continuación, daremos inicio a nuestro quinto ciclo de conferencias, iniciando con el tema persistencia de algunos dogmas en el derecho público, a propósito del nacimiento, consolidación y persistencia de las teorías jurídicas defectuosas. Para ello, invitamos al doctor Gabriel Domenech Pascual, profesor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, España. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a los organizadores, especialmente al doctor Paul Vázquez, por haberme invitado. Es la primera vez que estoy en Colombia. Es un honor y un placer. Bien, yo voy a hablar del fenómeno siguiente. Hay teorías jurídicas que nacen, se consolidan, perduran durante mucho tiempo, a pesar de haber recibido duras y justas críticas que ponen de manifiesto sus defectos. Me centraré sobre todo en las causas y diré algo sobre las consecuencias prácticas. Les pongo dos ejemplos. Dos ejemplos que creo que han tenido dos teorías que han tenido una cierta influencia en el derecho colombiano, en concreto en el artículo 90 de su Constitución vigente. El primero es, bueno, yo diría que no es, los españoles hemos hecho aportaciones pésimas a Latinoamérica. Esto no es lo peor que hemos hecho, pero desde luego está lejísimos de constituir nuestra mejor aportación. Bien, el primer ejemplo es el de la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración. En la doctrina española y en la jurisprudencia se viene diciendo desde hace 7 décadas que la responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva. Así se interpretó el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que hoy recoge el artículo 32.1 de la Ley 40/2015. Se lo leo. Dice, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. Y ahora viene lo importante. Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con solo dos excepciones: casos de fuerza mayor y daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. ¿Bien? Bien. Esta doctrina se ha convertido en dominante los autores y la jurisprudencia, no solo en España, sino también en otros países de Iberoamérica. Colombia, México, Argentina, Chile. Bueno, en algún momento se sostuvo esta doctrina. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, aquí jugó un papel crucial un jurista, Eduardo García Enterría, el jurista seguramente más importante español del siglo XX. En segundo lugar, esta solución parecía la más garantista y conforme con los principios jurídicos de solidaridad e igualdad de todos los ciudadanos ante las cargas públicas. Si todos nos beneficiamos de la actividad de la Administración, todos debemos soportar, a través del sistema indemnizatorio, de los riesgos generados por la actividad de los poderes públicos. En tercer lugar, había una necesidad durante el franquismo, un sistema dictatorial, autoritario, de afirmar la responsabilidad patrimonial del Estado en un momento en el que el Estado era prácticamente irresponsable. Recuerden ustedes la parábola del arquero de Maquiavelo, ¿no? Si uno quiere dar en el blanco, tiene que apuntar más alto para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Aquí había que contrarrestar la fuerza de la dictadura franquista para, por lo menos, que la Administración respondiera en algunos casos. También había una visión demasiado positiva de la responsabilidad. La idea subyacente es que cuanto más responda la Administración, mejor.
se ignoraban los inconvenientes de esta responsabilidad. Bien, esta teoría ha sido objeto de duras críticas. En primer lugar, se critica la circularidad de ese concepto de daño antijurídico, que no hay obligación de soportar. ¿Cuándo no hay obligación de soportar el daño? Cuando no hay ninguna causa de justificación. Cuando hay o no hay, la teoría no nos indica nada al respecto. Una teoría bastante vacía. En segundo lugar, hay una discordancia profunda entre la teoría y la práctica. Los tribunales en la práctica no aplican esta teoría. Por regla general, la responsabilidad de facto en España es por negligencia. Los tribunales dicen una cosa y hacen otra bien distinta. En tercer lugar, se ha señalado que el derecho español se puede interpretar de lege lata en el sentido de que la responsabilidad no es objetiva, sino que es por negligencia. Es decir, el Estado no responde si no ha habido una falta del cuidado exigido, si el servicio público causante del daño no ha funcionado de manera anormal. En tercer lugar, se señala que el Estado no debería de lege ferenda responder de manera objetiva. En primer lugar, porque eso de que la responsabilidad está justificada por razones de solidaridad, no, esto es muy discutible. Porque fíjense, la responsabilidad objetiva, la responsabilidad en general, es un mecanismo de solidaridad regresivo, porque da más al que más tiene. Imagínense que el Estado en un accidente de tráfico causa un daño a un trabajador que tiene un carro que vale 1.000 euros y a un notario o a un futbolista que tiene un carro que vale 2 millones de euros, un Lamborghini. En virtud del principio de reparación integral, hay que darle los 2 millones al futbolista y 1.000 euros al trabajador. ¿De acuerdo? Es un mecanismo de solidaridad regresivo. Y además, el efecto de la responsabilidad objetiva es el de, está demostrado, reducir el volumen de la actividad causante del daño. Y aquí estamos hablando de actividad pública, actividad encaminada a la satisfacción de los intereses públicos. ¿Queremos realmente que haya menos hospitales públicos? ¿Queremos realmente que la Administración controle menos el ejercicio de actividades peligrosas para el medio ambiente? Esto es muy discutible. Y, por último, si ustedes echan una mirada al derecho comparado, podrán comprobar que en ningún país de Europa el Estado responde de manera objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto, cuando menos, tendría que hacernos sospechar. No sé si conocen el chiste del señor que va circulando por la autopista, escuchando la radio, y de repente se interrumpe la transmisión para alertar de que hay un loco conduciendo en sentido contrario. Momento en el que el conductor grita: uno no, todos. Oiga, pues igual el que se está equivocando es usted. ¿De acuerdo? Bien. Segundo ejemplo, responsabilidad civil de empleados públicos. En la misma ley de 1954, hoy en la ley 40 de 2015, se establece que, ustedes saben, se lo digo yo, que en España cuando un funcionario, un empleado público causa un daño, responde directamente la Administración. Pero, a continuación, si el funcionario obró con dolo o culpa grave, el Estado, dice la ley, debe exigir responsabilidad al funcionario. Debe ejercer la acción de regreso o repetición. Eso es lo que dice la ley. Pero en la práctica prácticamente nunca se exige esta responsabilidad. Prácticamente nunca. Solo hay dos excepciones. La primera es la de la responsabilidad contable. Cuando un funcionario directamente roba dinero público o el dinero desaparece,
el dinero que tenía a cargo el funcionario público desaparece y este no da cuenta, no explica dónde está el dinero. En este caso, en España se exige responsabilidad y está muy bien que se exija. Y el segundo caso son los casos de vendetta política, de venganza política. Es decir, imagínense un alcalde, ¿de acuerdo? Un alcalde que adopta una decisión, que causa un daño, paga el municipio, paga la administración, a continuación hay elecciones, el alcalde pierde las elecciones y el nuevo alcalde se venga. No sé si me explico. Ese es el único caso en el que de vez en cuando se ejerce la acción de regreso, pero no es muy frecuente, porque todo el mundo sabe que si uno se venga, en las próximas elecciones la probabilidad de que el otro se vengue es muy elevada. Supongo que conocen el dicho, si quieres venganza, cava 2 tumbas. Mejor todos amigos y no exigimos la responsabilidad. Bien, en el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece esa misma regulación para jueces. Y aquí les digo que esta acción ya sí que nunca se ha ejercido en España, la acción de responsabilidad contra un juez. Nunca. La acción de regreso. ¿De acuerdo? Aquí no hay excepciones. Bien, todos mis colegas están indignados con esta práctica. Es una vergüenza, tendría que ejercerse la acción de regreso, porque ¿por qué los contribuyentes tienen que soportar los costes de las negligencias de los servidores? Y también se dice, hombre, si no hay responsabilidad, los empleados públicos no van a tener los incentivos económicos adecuados para llevar el cuidado necesario para prevenir accidentes. Sin embargo, a mí esta práctica me parece muy razonable. Y así lo dejé escrito en un artículo que tiene ya casi 15 años. Porque vamos a ver, si aquí respondieran sistemáticamente los empleados públicos, ¿qué pasaría? Pues, en primer lugar, tendríamos prácticas de lo que los italianos llaman burocracia defensiva. Muy parecido a lo de la medicina defensiva en el ámbito médico. Es decir, los empleados públicos utilizarían su discrecionalidad, margen de actuación que muchas veces tienen, para tomar aquellas decisiones que no son mejores para los intereses públicos, pero que minimizan el riesgo de responsabilidad personal. ¿Me explico? Y eso es indeseable. Eso es socialmente indeseable. O evitarían tomar decisiones, lo cual produciría una cierta parálisis de la administración. En segundo lugar, si responden los funcionarios y este riesgo, a veces los daños son muy considerables, eso supone incrementar el coste de ser funcionario. Para reclutar empleados públicos de una capacidad equiparable, también de una integridad equiparable, el Estado necesitaría elevar las retribuciones de los funcionarios para que estos contrataran un seguro. O el Estado tendría que contratarles un seguro para cubrirles esta responsabilidad. Pues bien, para el Estado es más barato y por lo tanto también para los contribuyentes asegurar directamente a sus empleados antes que pagar a las compañías de seguro los contratos correspondientes. No ejercer la acción de regreso es más barato para el Estado que ejercerla. ¿De acuerdo? De hecho, las compañías privadas normalmente tampoco exigen responsabilidad a sus empleados cuando estos causan un daño a terceros. Si se portan muy mal, los despiden, pero no les exigen responsabilidad. Y esto, en el caso de los jueces, es todavía peor, porque la responsabilidad de los jueces minaría su necesaria independencia. Los jueces todavía tienen más discrecionalidad para resolver los casos. Y el peligro de que adoptaran decisiones dirigidas sobre todo a reducir el riesgo de responsabilidad sería también muy indeseable. Y además está el argumento de derecho comparado. Ustedes miran en otros países europeos
anglosajones y verán que los empleados públicos normalmente no responden. Y en algunos casos, como por ejemplo en los Estados Unidos de América, hay numerosas leyes que consagran explícitamente una regla de inmunidad. Inmunidad para empleados públicos y sobre todo para jueces. ¿De acuerdo? Estos son dos ejemplos. Hablemos ahora de las causas. ¿Cómo nacen, se consolidan y sobre todo persisten estas teorías jurídicas defectuosas? Bien, una teoría jurídica es defectuosa cuando no cumple adecuadamente la función con la cual ha sido formulada. Bien, las teorías jurídicas pueden tener diversos propósitos. Hay algunas que tienen una naturaleza, digamos, empírica. Con ellas se trata de explicar un hecho de relevancia jurídica, ¿no? Podemos decir, bueno, yo sostengo que los jueces de facto aplican un criterio de responsabilidad objetiva. Bueno, esa teoría es defectuosa porque no se corresponde con la realidad. ¿De acuerdo? Hay teorías que, digamos, tienen un propósito hermenéutico. Nos dicen cómo hay que interpretar una ley, un precepto normativo, una norma del eje lata. ¿De acuerdo? De acuerdo con el derecho español vigente, la responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva. Yo estoy en desacuerdo. Hay teorías que son, digamos, normativas. Se refieren a cómo debería ser el derecho del eje ferenda. Hay autores que dicen la responsabilidad de la Administración debería ser objetiva. No lo es. Bien, yo creo que no debería ser objetiva. Y hay teorías, digamos, conceptuales, que se refieren a las definiciones, a las estructuras semánticas con las que se trata de representar, de comprender una parcela de la realidad jurídica. Autores que, por ejemplo, utilizan un concepto de responsabilidad objetiva autores españoles, claro, es totalmente distinto del concepto de responsabilidad objetiva que se utiliza en el resto del mundo y entre los civilistas españoles. Con lo cual, bueno, esto podemos sospechar que no es muy correcto. Bien, conviene señalar que los defectos normalmente tienen un alcance parcial, es decir, las teorías defectuosas no son totalmente defectuosas, que tienen algo, normalmente explican mal la realidad jurídica para un determinado grupo de casos. Digamos con el ejemplo de la responsabilidad objetiva. Nadie discute que en determinados supuestos la Administración responde de manera objetiva y debería responder de manera objetiva. El problema es que es incorrecto afirmar que debe responder siempre de manera objetiva. ¿De acuerdo? Es decir, la teoría no es correcta en algunos casos. Bien. ¿Cómo nacen? Bueno, no me voy a extender, no tengo mucho tiempo. Me interesa aquí poner de manifiesto 3 puntos. 2. En primer lugar, obviamente, esto es un fenómeno gradual. No se produce de repente. Se formula una teoría, poco a poco esa teoría va ganando adhesiones entre otros autores, se acepta por los tribunales y en muchas ocasiones, y este es el caso que a mí me interesa, esa teoría se convierte en dominante. Eso puede tardar más o menos tiempo. En segundo lugar, el nacimiento normalmente, con cierta frecuencia, va asociado a periodos de cambio y de crisis. ¿Por qué? Porque en estos momentos de crisis, de cambio social, político, jurídico, ¿cuándo se importa esa teoría en Colombia? ¿Cuándo se refleja? Bueno, pues en ese momento constituyente, ¿no? O cuando se establece la teoría de la responsabilidad objetiva en España, los albores del franquismo. Y se consolida, esto es muy importante, cuando se inicia la transición democrática en España. ¿Y por qué? Bueno, es porque en estos momentos, en primer lugar, son frecuentes los desajustes
entre la realidad y el derecho. Y, en segundo lugar, porque en momentos de crisis aumenta el activismo jurídico de profesores, de jueces, de legisladores. ¿Por qué? Porque se trata de momentos de inestabilidad, donde el cambio es muy probable. Entonces, los esfuerzos dirigidos a provocar ese cambio es probable que den rédito, que den sus frutos. Por lo tanto, vale especialmente la pena realizar esos esfuerzos dirigidos a promover el cambio correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. Creo que lo más interesante es ver por qué estas teorías persisten muchas veces durante largos periodos de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, obviamente, cuanto más útil es la teoría, ¿perdón? Bueno, obviamente, cuanto más útil es una teoría, más fácil es que persista. Y obviamente esa utilidad puede ser de diversos tipos. En primer lugar, podemos hablar de una utilidad científica o de una validez científica. Cuanto más correcta es una teoría, es más difícil es que sea cuestionada, obviamente. En segundo lugar, una teoría, la aplicación práctica de una teoría puede producir ciertos resultados prácticos. Podemos pensar que obviamente cuanto más desastrosos sean esos resultados prácticos, más fácil es que la teoría sea cambiada. Pero aquí se da una curiosa paradoja, y es que hay teorías tan malas que los tribunales, aunque las acepten formalmente, no se las toman en serio, no las aplican. Por lo tanto, no producen los resultados prácticos que, si se aplicaran estrictamente, producirían. Y eso es justamente lo que ha ocurrido con la responsabilidad patrimonial objetiva. Los tribunales no se la han tomado en serio, no la aplican y, por lo tanto, en la práctica es una cosa irrelevante. Hombre, de vez en cuando tiene relevancia, pero normalmente no. Y como no pasa nada en la práctica, pues esa teoría se mantiene, al menos de manera puramente formal. Aunque de vez en cuando incordia, digamos, y produce resultados que no nos gustan en determinados casos. Bien, también es importante el valor estético. Las teorías científicas, y esto pasa mucho en derecho, deben su éxito en cierta medida a la calidad, por ejemplo, del lenguaje en el que están formuladas, o a la belleza intrínseca de la teoría. Y esto ocurre en el caso de la responsabilidad patrimonial objetiva. Eduardo García Uterría era un magnífico escritor. Y además es que suena bien esto de responsabilidad objetiva, ¿no? Suena mucho mejor que responsabilidad por culpa, subjetivo. Bien. Obviamente, bueno, no les voy a contar todo porque no tengo tiempo, aunque tenga algo más de 5 minutos. Otro factor importante es la utilidad extraacadémica. Fíjense ustedes que en España los grandes maestros del derecho, García de Enterría lo era, han sido abogados. ¿De acuerdo? Es decir, compaginaban la actividad académica con la actividad extraacadémica. Defendían, además, normalmente no a las administraciones públicas, sino a grandes empresas frente a la administración. Y eso, obviamente, ha influido en el contenido de sus teorías, de sus posiciones académicas. Porque mataban 2 pájaros de un tiro. Obtenían un doble dividendo, el dividendo profesional y el dividendo académico. Y en este caso, por ejemplo, defender que la administración responde de manera objetiva, siempre prácticamente que causa un daño, les venía muy bien en su actividad extraacadémica. Esto ha podido tener una gran influencia. Bien, en segundo lugar, hay un montón de sesgos cognitivos que seguramente propician que las teorías jurídicas, incluso las defectuosas, persistan.
Me decía un colega, Gabriel, ¿tú conoces algún profesor de Derecho que haya cambiado de opinión? Yo no conozco a nadie. Realmente una opinión importante, central, difícil. Max Planck decía que una nueva verdad científica se impone no porque sus detractores se convenzan y se rindan a ella, sino porque se mueren. ¿De acuerdo? Y son sustituidos por gente joven que desde el primer momento se familiariza y acepta la nueva teoría. Entonces, hay un montón de sesgos cognitivos de los que se habló ayer que favorecen este fenómeno. Los cito simplemente. El sesgo de la confirmación, el sesgo del statu quo, el sesgo o el efecto IKEA, el exceso de confianza o el efecto mejor que la media. Ustedes hacen una encuesta entre los conductores y está demostrado que más del 90% responden que conducen mejor que la media. Y ustedes hacen esta encuesta entre profesores de universidad, seguramente les saldría un porcentaje mayor que el 90%. Esto es imposible. ¿Me explico? El sesgo de autoridad. Bien, otra causa, tendemos a imitar lo que hace la mayoría. Tendemos a imitar lo que hacen otros. ¿Por qué? En primer lugar, porque el hecho de que la mayoría adopte un determinado comportamiento tiene un valor informativo. Imagínense ustedes que llegan a un municipio y hay 2 restaurantes. No hay nadie en ninguno de los 2 restaurantes. Lanzan una moneda al aire. Entran en uno de ellos. A continuación llega otra pareja o otro grupo de amigos. Dicen, no saben tampoco porque no conocen los restaurantes, no saben dónde ir. Pero ven a 2 personas y dicen, hombre, si hay 2 personas, probablemente ese está mejor que el otro. ¿De acuerdo? Y también se meten... Entonces, se puede generar un proceso en que todo el mundo que llega se va al restaurante donde hay gente, porque deduce que ese restaurante es mejor. Pues esto nos ocurre también a los juristas. Tendemos a creer que la mayoría tiene razón. ¿De acuerdo? Y hay otra razón por la que tendemos a imitar a la mayoría, y es que es razonable pensar que apartarse del comportamiento mayoritario puede reportarnos consecuencias negativas. Podemos tener la desaprobación de la mayoría de la doctrina. Podemos sufrir sanciones reputacionales. Esto puede perjudicar nuestras probabilidades de promoción. Entonces, además, apartarse de la mayoría, de la opinión mayoritaria, requiere un esfuerzo argumentativo. Por lo tanto, normalmente es más fácil, si uno no tiene razones poderosas para desviarse, es mejor subirse al carro, que se dice en España. ¿De acuerdo? Y obviamente, especialmente resistentes son las teorías formuladas por las superestrellas académicas. Eduardo García Enterría lo fue. Probablemente me dicen que Libardo Rodríguez era un poco la superestrella académica, ¿no? en Colombia, en el derecho administrativo. Bien, en algunos mercados, diferencias muy pequeñas de rendimiento provocan enormes brechas de output, de ganancias. Entonces, si uno hace un manual un poco mejor que el resto de los profesores, lo normal es que todos los estudiantes tiendan a estudiar con ese manual. Si uno corre los 100 metros lisos una décima más rápidamente que sus competidores, va a ganar todas las competiciones en las que participe. ¿Me explico? Entonces, los sociólogos de la ciencia han acuñado, Merton acuñó el fenómeno, el efecto Mateo, que con él se quiere decir que tendemos a dar un crédito desproporcionado a los que más tienen, a las superestrellas académicas. Y resulta por ello muy difícil cuestionar las opiniones de las superestrellas. Y además, algunos autores, algunos economistas, han demostrado que las superestrellas académicas producen un efecto bloqueador de la innovación. Es decir, por un lado,
ellas llevan a cabo un notable avance en el conocimiento científico, pero en la medida en que sofocan las opiniones disidentes, tienden a bloquear el avance científico, la innovación. Recuerden la frase de Max Planck. Los economistas, además, jocosamente concluyen por ello que la ciencia, en gran medida, avanza a golpe de funeral. Cuando muere la superestrella académica, se produce un avance especialmente importante en el conocimiento científico. Esto se acentúa además porque las teorías jurídicas normalmente no son susceptibles de refutación empírica. No podemos hacer un experimento para demostrar que la responsabilidad objetiva es desacertada. ¿De acuerdo? Bien, voy acabando. Hay más causas, pero no me da tiempo a explicarlas. Consecuencias. Bueno, las consecuencias dependen de la teoría, de las circunstancias, pero en líneas generales, obviamente, las discordancias entre la teoría y la realidad jurídica a la que aquella se refiere generan confusión. Algunos abogados jóvenes, por ejemplo en España, se creen realmente que la responsabilidad es objetiva y litigan o hacen litigar a sus clientes en casos en los que en la práctica la administración no responde, porque esa teoría les ha inducido a error. Además, en algunos casos, esta y otras teorías producen resultados prácticamente socialmente indeseables. ¿Ves? Obviamente. Y, obviamente, también pueden dificultar el progreso, la mejora del derecho. Termino. Concluyo. Cometer errores es inevitable. Incluso puede ser deseable. Popper decía que nuestros errores tenemos que cometerlos cuanto antes mejor, porque así podemos aprender de ellos y podemos mejorar. Claro, el problema es cuando no los detectamos, o no aprendemos de ellos, o no los rectificamos, o tardamos demasiado tiempo en ello. ¿De acuerdo? Bueno, pues en mi ponencia, y en realidad en el artículo que un poco estoy resumiendo hoy, bueno, pues trato de poner de relieve que hay numerosos factores que propician la persistencia de estas teorías jurídicas defectuosas. Es muy difícil eliminar la influencia de estos factores, pero creo que sí que podemos debilitar esa influencia. Y el primer paso para ello es poner de manifiesto tomar conciencia de esos factores y ponerlos de manifiesto. Y eso es un poco lo que he tratado de hacer. Discúlpenme por los 2 minutos de exceso en los que me he tomado. Muchas gracias.